Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte, y no puedo encontrarte si no te haces presente. Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Ok, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Estamos en la sesión de hoy, 12 de octubre, Y no puedo con el programa encontrarte, de Anglicanismo del Instituto y no puedo Teológico encontrarte, J.G. Sauceda de la si no te Diócesis haces Anglicana del Sureste de presente. México. Y antes de comenzar y darle formalmente la bienvenida y la introducción a nuestra exponente de lujo que tenemos esta noche, le voy a pedir al reverendo John Haynes como presidente de la Comisión de Ministerios, eh, la, el saludo inicial y la oración de apertura de este encuentro. Reverendo Hayes. Pues buenas noches a todos. Es nuestro gran placer de tener la doctora Loida Sárdenas Iglesias con nosotros hoy en la noche. Damos bienvenida a este presbítera, quien es anglicana cubano-colombiana, trabajando actualmente en la Iglesia Episcopal de Colombia. Es catedrática de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. No lo puedo pronunciar, disculpa. Javeriana, Javeriana. 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 de Colombia. Es un gran gusto que esté con nosotros. Ya están llegando los participantes. Francamente, por cambiar de día, somos menos que normal, pero seguramente vale la pena estar aquí para compartir un tiempecito con usted. Entonces, para empezar con una oración. Señor Dios, te damos gracias por este medio de comunicación que nos permite extender nuestros brazos electrónicos para tocar personas, amigos y amigas en muchísimos lugares muy lejos de la diócesis del sureste de México. Y estamos agradecidos por las colaboraciones que recibimos semana con semana de estas personas que ayudan a todos a entender mejor quiénes somos en nuestra iglesia y cómo podemos mejorar nuestro ministerio. Por eso te damos gracias, Señor, y pedimos tus bendiciones sobre todos los participantes que están aquí con nosotros hoy en la noche. En tu santo nombre, amén. Amén. Muchas gracias, reverendo Hayes. Reverenda Loida, es un gusto verla nuevamente, aunque sea por este medio. Para mí es un placer estar contigo. Y como ya nos introdujo el reverendo Hayes, pues tenemos a una expositora de lujo y sin más preámbulos, pues le daremos el espacio que son promedio 40-45 minutos para escuchar la ponencia. Invito a mis hermanos y hermanas que todas las preguntas y comentarios los pongan en el chat para después de la conversación con la doctora Loida podamos pues interactuar con ella con estas preguntas o comentarios que pongamos en el chat. Reverenda Loida, somos todos y todas tuyos. Muchísimas gracias, reverendo Sergio, y a todos los hermanos que algunas caras pues ya nos reconocemos, ¿no? De espacios que hemos compartido. Muchísimas gracias por estar acá y por la oportunidad también de compartir con ustedes, ¿no? En esta noche. El tema que nos convoca, pues es un tema que llamamos misionológico. ¿Cuál es la misión de nuestra iglesia episcopal y anglicana? ¿Cómo se da en nuestra tradición eso que llamamos las 5 marcas de la misión? Y yo quisiera inicialmente, pues, abordar un poco
Lo que entendemos por misión son marcas de la misión. Por tanto, el ítem fundamental que aparece esbozado en este concepto, pues es el misión, ¿no? Y ahí, pues vamos a estar abordando estas 5 marcas de la misión: proclamar la buena nueva, la eclesiología misional, las necesidades humanas como en el centro, ¿no? En el que convergen las marcas, la justicia social y la integridad de la creación. Entonces, inicio con la cuestión de definiciones un poco. Cuando hablamos de misión, pues nos aludimos, ¿no? Directamente a la missio, y concretamente hablamos de la missio Dei o la misión de Dios, porque es un envío que tiene como sujeto específico a Dios mismo. Es Dios quien envía a su pueblo a hacer una determinada actividad, un trabajo, una función. Entonces, misión quiere decir eso, concretamente envío, de manera que la misionología o misiología, dependiendo del término que se utilice en América Latina, decimos misionología generalmente, tiene que ver con una reflexión o una palabra, un discurso sobre el envío mismo, ¿no? ¿De qué manera nosotros abordamos ese envío? Hay una manera clásica y, digamos, histórica en estos 2000 años de cristianismo hasta bien entrado el siglo pasado. La misionología se entendía como evangelización prácticamente, es decir, el envío se remitía a la capacidad de los cristianos, el desarrollo en la iglesia cristiana de un envío para evangelizar, y ese envío pues fue entendido en América Latina, lamentablemente, y muy vinculado con la conquista y colonización de nuestros pueblos. Es decir, la evangelización tuvo ese carácter en muchos lugares invasivo, ¿no? La predicación de la buena noticia del reino muchas veces se convirtió en una mala noticia del reino, ¿no? Allí cuando estuvo ligada a conductas impositivas e incluso violentas, ¿no? Pero desde el punto de vista semántico, epistemológicamente en su contenido mismo, en su episteme, la misionología tiene que ver entonces no con este proyecto evangelizador, sino con entender la misión de Dios, el proyecto mismo de Dios, o en otras palabras, la voluntad o el querer de Dios. Por tanto, es una reflexión crítica sobre cuál es el sentido y la práctica del quehacer misionero del pueblo de Dios en el mundo, hacia dónde se dirige, cuál es el llamado en concreto. Por eso hablamos de un sentido misionológico o un para qué de la misión, ¿no? ¿A qué hemos sido llamados? ¿Cuál es el quehacer misionero del pueblo de Dios? Y esta consideración, entonces, aunque es conceptual, no es en abstracto, digamos, no se hace de una manera literal tampoco, sino que tiene que ver con una conceptualización que se encarna. Es el servicio a la sociedad, es el servicio al mundo a través de la iglesia. De algún modo es como conectar la iglesia con el mundo, porque la misión de la iglesia siempre va a ser hacia un afuera, ad extra, decimos. Por supuesto, hay comprensiones también misionológicas ad intra la iglesia, que vamos a estar mirando acá también, y misionologías eclesiales, por supuesto, pero esa misión siempre va a tener un sentido, una direccionalidad hacia los pueblos, hacia las naciones, es decir, hacia el alter de la iglesia, el otro. Y eso es la sociedad, el mundo,
decimos la parroquia en un sentido amplio, ¿eh? La parroquia que no es el templo, que no es la comunidad de los fieles congregados, sino en un sentido parroquial, ¿verdad? El mundo, el contexto en el cual se encarna la iglesia misma. Por tanto, toma en cuenta los contextos, toma en cuenta las épocas, toma en cuenta los problemas y necesidades históricos de una determinada sociedad. La misión pues tiene también su lugar en las Sagradas Escrituras. Por supuesto, vamos a ver dos referentes más adelante sobre esta perspectiva, donde se nos dan esas experiencias misioneras. Los dos grandes misioneros del Nuevo Testamento, pues fueron San Pablo y San Pedro, digamos, quienes llevaron a cabo una misión concreta más allá de Jerusalén, que es la iglesia madre, o más allá de Palestina incluso, ¿no? Entonces las experiencias concretas del pueblo de Dios no solo son esa misionalidad de la iglesia primitiva, sino que recorren toda la historia de la salvación, ¿no? Entonces, son experiencias concretas que a lo largo del texto sagrado se van mostrando, sistematizando para indicar, digamos, un proyecto, un paradigma, una visión de conjunto que decimos es universal, ¿eh? ¿Cuál es el proyecto de Dios o cuál es, en otras palabras, la missio Dei para la salvación de la humanidad? Y esta salvación es integral. Recordemos que la mejor traducción para pensar los términos soteros, salvador, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con lo soteriológico, con la salvación del mundo, es la palabra salud, ¿eh? Para traer salud al mundo, para dignificar al mundo, para humanizar nuestras relaciones, bueno, y de la creación en plena. Entonces, ¿cuál es el proyecto de Dios o la voluntad salvífica de Dios a lo largo de la historia de la salvación? Puede entenderse también en ese carácter, digamos, misional o misionológico. Va a significar partir de la escritura, pero también no solo de la palabra de Dios, sino también de la palabra de vida, ¿eh? Esa que encontramos en la cotidianidad, en las relaciones sociales, en nuestra relación en el mundo. Por tanto, partimos de la palabra de Dios, pero también de la historia, de la experiencia, del testimonio y del quehacer concreto del pueblo de Dios para entender esa misión. Misión va a tener, digamos, unas determinantes, ¿no? Que son, podemos pensar cuáles son esas tareas de la misión. Si la misión es un envío a fin de realizar o que tiene por objetivo el llevar a cabo la realización del proyecto de Dios, ese proyecto de Dios tiene que ver con la construcción, la realización, la encarnación de ese reino predicado por Jesús. Recordemos que Jesús de Nazaret, pues, no se predicó a sí mismo. De hecho, los títulos mesiánicos en ese sentido no hablan del sí mismo cuanto del proyecto de Dios. Entonces Jesús es el que predica al Padre, por tanto predica la voluntad de Dios, el designio, el querer de Dios para la humanidad y esto en términos integrales. No existe, podemos decir, una única formulación de ese contenido misional, ¿eh? ¿Por qué? Porque existen diferentes modelos de realizar ese proyecto de Dios. Ya en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar una pluralidad de visiones misionológicas, ¿sí? Hay, bueno, las diferencias clásicas de las comunidades cristianas, de las primeras comunidades cristianas. Está el proyecto jerosolimitano, el proyecto de Jerusalén, ¿verdad? De trabajar con comunidades enclavadas, digamos, en Palestina, con pueblo judío, y por tanto que dan continuidad a la tradición veterotestamentaria, a la tradición hebrea, ¿sí?
se mantiene en el sostenimiento de sus propias tradiciones, es decir, es el servicio a Dios desde la práctica del judaísmo, que es válido también. Recordemos que dentro de las tareas misionológicas del judaísmo, una de las más hermosas, ¿no?, es la predicación profética, encaminada no a la realización del ritual, del sacrificio, de la observancia de las leyes y del templo y las festividades judías, en fin, todo eso que conocemos como la ley, sino la atención a la viuda, al huérfano y al extranjero, ¿no? Esa tríada ocupa un lugar importantísimo dentro de la visión del reino, de la visión del proyecto de Dios para Israel. Pero también tenemos las comunidades de la gentilidad, ¿verdad?, que tienen otros tipos de proyectos, de búsquedas, de inclusiones, de perspectivas mucho más plurales. De manera que se trata también de discernir qué es lo universal y qué es lo particular en términos misionológicos. Es decir, se apunta a una visión de conjunto. Eso es como el objeto. Los alemanes dicen el Ziel. ¿Qué significa Ziel? Es hacia dónde. ¿Cuál es el sentido mismo de la misión? Y ese sentido, pues siempre decimos, es una dimensión de lo universal, es una dimensión que engloba la humanidad toda, la creación toda, por supuesto, con una perspectiva plural y una perspectiva también holística, incluye a la creación. Pero también se tiene que incluir esta perspectiva de lo particular. ¿Cuál es el contexto en el cual se enclava nuestra tradición o en concreto mi parroquia? ¿Cuál es el contexto en el cual yo ejerzo ese envío al que soy llamada? Por tanto, discernimos el lugar, el tiempo y el desafío de ese envío, ¿no? El lugar es importantísimo, ¿no? Eso que llamamos el locus, el lugar teológico. El lugar es el punto de partida desde el que me sitúo para realizar la misión. Y ese lugar siempre tiene que ver con los contextos particulares donde estamos, el discernimiento de una especie de diagnóstico, ¿no?, de proyecto mismo para ejercer ese proyecto de Dios, para hacerlo realidad, para encarnarlo, ¿no? Por supuesto tiene que ver con los tiempos, porque no es ahistórico, por eso decíamos, no es abstracto, sino siempre situado. Es un aquí y ahora, es un ser ahí, el ser situado, encarnado desde la dimensión para el ser humano, del ser humano corporal, concreto, vulnerable, necesitado. Eso es un punto de partida, un locus importante en el ejercicio de la misión. Las 5 marcas de la misión son todas encarnacionales, todas son situadas o parten desde un lugar, unas más eclesiológicas ad intra, unas más eclesiológicas ad entras, pero siempre situadas de cara al mundo, en esta perspectiva de universalidad, a la vez que de lo encarnacional particular de mi contexto preciso. La pregunta entonces en el discernimiento de esas tareas de la misión es, ¿en qué consiste el envío? ¿Cuál es el sentido entonces del envío? Y ese sentido universal, ese sentido de salvífico, por tanto, que atraviesa toda la historia de la salvación, y ese sentido también particular, concreto. La otra pregunta es, ¿para qué entonces? Es decir, es un envío que tiene un sentido específico, que cumple un designio, una voluntad de Dios, está direccionado. ¿Quiénes somos los enviados y enviadas? Es Dios quien nos invita, es Dios quien abre, digamos, la posibilidad del ejercicio de la misión, de la realización de la misión, pero
quiénes son los convocados, ¿no? Para realizar esa misión y a quiénes va dirigida la misión, hacia quiénes, ¿no? No es tanto una lógica que podamos decir sujeto-objeto, que nos atrapa muchas veces en nuestra mentalidad occidental, de la racionalidad occidental, sino mucho más interrelacional. Es decir, nosotros, pueblo de Dios, ahora vamos a ver un poquito más sobre esto, somos llamados a esa misión, somos enviados, pero a cumplir una función en específico y un hacia, donde de la misión siempre en relación. El, el camino misionero o la voluntad misionera de Dios, pues va a tener unas constantes. Veamos dos textos apenas, ¿verdad? Hay muchísimos más y hermosísimos, pero apenas dos textos. El primero de ellos es en Génesis, el capítulo 2. No sé si alguien quiere leer este texto que está acá escrito de Génesis, los primeros 3 versos del capítulo 2. Si alguien quiere abrir su micrófono. Dice, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu patria y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Por ti serán benditos todos los linajes de la tierra. Génesis 2, 1 al 3. Muchas gracias, reverenda Eli. Bueno, pues aquí encontramos, ¿no? Algunas claves para entender ese camino, esa línea de la misionología hebrea, y que podemos entender como pautas, núcleos centrales o de otro modo también constantes de esa voluntad de envío de Dios. En primer lugar, se parte de reconocer que es necesario transformar algo, el estado de cosas. Por eso decimos, hay una insatisfacción por un presente que no responde al reino de Dios o que no está en consonancia, en la misma línea con la perspectiva del reino. Fíjense, hablamos de reino siempre como pretensión de realizar esa misión de esa voluntad de Dios salvífica de paz, de bienestar, de felicidad para el ser humano, por tanto en términos salvíficos. ¿Y por qué decimos que hay una insatisfacción? Porque el llamado es a un cambio, a una transformación. En segundo lugar, es un llamado para enviar. Implica una salida, implica, por eso hablamos de camino misionero, implica una movilización, un moverse desde un estado A hacia un estado B, desde una situación que no es la mejor, es el caso de Abraham en el Génesis, ¿no? El punto de partida de situación de una crisis concreta del nomadismo, del pueblo nómada, de una necesidad de mejorar las condiciones de vida para él y para toda la tribu. Recordemos al Abraham patriarca que responde por todo su clan, por toda la tribu. Entonces, es un llamado para enviar. Por tanto, ahí aparece esa movilización. En tercer lugar, se trata de un desinstalar. De nuevo, para marchar, peregrinar, salir. Hay un llamado, hay un envío a la misión y ese envío siempre implica lo que el Papa Francisco también está llamando, y en este contexto del sínodo de los obispos en Roma, que nos alegramos muchísimo nosotros, católicos anglicanos también y anglicanas, de este movimiento, ¿no? que se va dando en una iglesia sinodal, y el Papa Francisco ha llamado a esto la iglesia en salida. Entonces, de algún modo es eso, es un vete de tu patria, vete de tu parentela, en unas condiciones que no son favorables, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y eso implica desinstalar entonces, ¿no? Y en cuarto lugar, pues hay estos
llamados sujetos, agentes, que son mediadores de la bendición, ¿no? Lo encontramos en el último verso: por ti serán benditos todos los linajes de la tierra. Es decir, hay un a través de ti, una mediación que es humana. Dios actúa a través de nosotros. Dios usa el lenguaje humano para comunicarse, su revelación, su autocomunicación nos acoge a nosotros como los enviados, ¿no? Somos nosotros los llamados a hacer, en otras palabras, el trabajo de Dios, ¿eh? Y por último está expresa la voluntad universal, eso que ya dijimos, ¿no? De un proyecto que es histórico salvífico. Y esa voluntad universal es: por ti serán benditos los linajes de la tierra, ¿no? Entonces hay una bendición, hay una promesa, por supuesto. Este es el contexto del pacto, de la alianza, de la promesa. Pero esa voluntad universal se va a realizar de manera particular, situada, concreta, ¿no? Siempre in situ, siempre en un contexto particular. La realización, ¿verdad? Es en esos ámbitos específicos, ¿no? En el que vive Abraham en este caso. Otro de los textos que nos ayuda a pensar esas constantes misioneras es este hermosísimo texto de Juan 3:16. Yo misma lo leeré: porque de tal manera o tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Sabemos el resto: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué constante encontramos acá? Bueno, el amor de Dios, por supuesto, es el punto de partida, es lo neurálgico para poder hablar de la misión de Dios, del proyecto de Dios. El proyecto de Dios es amor, ¿no? Ahí está el doble mandamiento. Sabemos en épocas de Jesús la existencia de todos estas leyes, ¿no? Y mandatos del legalismo farisaico fundamentalmente, pero ya entronizados en Israel 622, 23 mandamientos según la escuela que se siguiera rabínica. Y estos mandamientos eran ataduras, ¿no? Para el pueblo de Israel. Jesús lo resume en lo que llamamos el doble mandamiento, ¿no? Amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El amor de Dios se expresa justamente en el amor al mundo, ¿sí? Ahí está. Es amar a Dios, y eso tiene la implicación, o se evidencia, se muestra, se manifiesta en el amor al prójimo, ¿no? El primero, el amor a Dios, es como la base, la raíz, la justificación o argumentación última de por qué amamos al prójimo. Pero a su vez, la segunda parte, el amor al prójimo, es la concretización, el asidero del amor de Dios. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? No, nos va a preguntar el San Pablo. Bueno, efectivamente, porque esto tiene una mostración, un rostro concreto, que es el amor al prójimo. Entonces, el amor es el punto de partida. En segundo lugar, decimos, hay un alcance universal que es cósmico, y podemos decir entonces es planetario. Muchas veces pensamos la misión en términos muy individualistas, ¿no? Nuestro evangelio lo hemos visto siempre en la verticalidad de la cruz. Decimos, ¿verdad? Dios y yo, y mi salvación personal. Y realmente la cruz es tanto vertical como horizontal, ante el estauros, por eso pusimos acá una cruz, ¿no? Pero rodeada de brazos unidos y trabajando también por el reino. La horizontalidad es clave, ¿no? Es esta dimensión de que ese amor de Dios no fue al ser humano, fue al mundo, en su completud y en toda su complejidad. Y la tercera constante, podemos decir, es encarnacional. Dios amó
al mundo, ¿verdad? En ese alcance universal que dio a su Hijo. Es decir, se dio a sí mismo. La encarnación que llega a una visión de esa apuesta de Dios por el mundo al punto kenótico, al punto de el abajarse. Bueno, eso es lo que significa kenosis, es abajamiento, la automostración de Dios o autocomunicación de Dios, que llamamos la revelación de Dios en la historia, ¿verdad? Siempre va a ser kenótica, siempre va a ser de abajamiento, de asumir esa condición humana, esa dimensión de lo humano. Entonces, con esto ya voy avanzando. Sí. Podemos pensar entonces hasta acá que hay dos maneras de entender la misión. Hablamos de la missio Dei y eso siempre se dice en singular. Es decir, que esa missio Dei es la misión de Dios. Y es una misión salvífica, es una misión que llamamos, eso tiene un carácter universal. Y eso es diferente de cuando decimos la misión de las iglesias. Misiones eclesias siempre va a aparecer en plural y quiere decir todo eso que llamamos los proyectos, el hacer de la iglesia en el mundo. La misión, la misión de ellos, la misión de Dios, por supuesto que involucra a la iglesia. La iglesia es parte de el trabajar por el reino, ¿no? Asume en sí misma ese proyecto de trabajar por el reino, pero la iglesia no es el reino de Dios, es diferente. Y por tanto, ella está involucrada, pero no se reduce al trabajo eclesial, sino que la missio Dei trasciende a la iglesia, ¿no? Por eso se habla del pueblo de Dios y eso es en términos filiales, esa es la humanidad toda, ¿no? En términos de los hijos e hijas de Dios. Eso tiene un trasfondo en la tradición judía, creo que más adelante puede estar, pero es la Cajal Yahvé. ¿Qué es la Cajal Yahvé? El pueblo de Dios, el pueblo convocado por Dios, llamado por Dios y enviado por Dios. Y eso, pues, es un referente para la iglesia cristiana, ¿no? Y nuestra iglesia episcopal y anglicana en concreto, pero no se reduce a la iglesia. La misión de Dios abarca toda la historia de la salvación y eso incluye tanto la prehistoria, ¿verdad? Como la humanidad misma, como la visión del reinado, en una perspectiva incluso escatológica, y por eso la misión de Dios es presente, pero también es memoria, pasado, de recuperación de esa historia de la salvación, y se dirige hacia el futuro en términos escatológicos de completud, de realizator. Decimos, la misión de Dios es uno de esos realizator de la escatológicos de la plenitud del reino. Entonces, a diferencia de esta perspectiva más universalista, las misiones de la iglesia no son esas formas concretas, eso encarnacional, lugares, tiempos específicos, particulares en los que las iglesias intentan participar, siempre como pretensión. No lo logramos del todo, pero nos acercamos muchísimo, ¿no? Las 5 marcas de la misión son este intento. Bueno, ¿cuáles son en concreto estas marcas? Ustedes la conocen muy bien. La primera tiene que ver con lo testimonial. Ser iglesia en el mundo es dar testimonio, efectivamente, como hijos e hijas de Dios, del reino. Proclamar la buena nueva o la buena noticia del reino. A veces yo me encuentro esta primera marca como proclamar las buenas nuevas del reino en plural. Y bueno, es posible, ¿sí? Pero recordemos el término evangelión, ¿verdad?
es buena noticia o buena nueva, y a mí me gusta el singular porque apunta a esa dimensión, ¿verdad?, de universalidad, de proyecto de Dios de salvación. Por tanto, salvación, insisto, de traer salud a la humanidad, de humanizar las relaciones, de dignificar nuestras relaciones. La segunda marca tiene que ver, digamos, yo diría un poco más en la línea fideísta, con la fe, con el credo, con aquello que nos identifica como comunidad, por tanto, enseñar, bautizar y sostener a los nuevos creyentes. Yo diría que esta segunda marca hay que mirarla también en una visión amplia, enseñar, bautizar, ¿sí? Tiene que ver con los neófitos en las comunidades, pero el tercer verbo, sostener, es toda la comunidad creyente, ¿no? Entonces no solo los nuevos, los neófitos son los pequeñitos de algún modo, pero tiene que ver con toda la comunidad. La tercera marca es una marca de servicio, ¿eh? Y hay quienes hacen el análisis de la tercera, cuarta y quinta marca de la misión en términos de servicio, hacia el otro y la otra en una relación, ¿verdad?, del amor hacia el ser humano, hacia el mundo, la cuarta marca, ¿no?, servicio hacia la transformación de las sociedades y del mundo, y la quinta marca de servicio hacia la creación y por tanto el cuidado medioambiental. Pero a mí me gusta mantener esta perspectiva de servicio en esa tercera marca de la misión, responder a las necesidades humanas con amor en servicio. Perdón. La cuarta marca de la misión nos habla de la justicia y dice transformar las estructuras injustas de la sociedad, transformar lo injusto en justicia, oponiéndose a la violencia de todo tipo y persiguiendo la paz y la reconciliación. Y la quinta marca es la que tiene que ver con la creación, con la vida, porque apuntala la sostenibilidad y la posibilidad misma de la vida humana y de la vida planetaria, y es esforzarse por cuidar la integridad de la creación, sostener y renovar la vida en la Tierra. Vamos a mirar un poquito al detalle en los minutos que nos restan, que no son muchos, una cosita de cada una, ¿no? Esta primera marca es entonces proclamar la buena nueva del reino, ¿no? Ya hablábamos un poquito de eso también. Se trata de una buena noticia. Muchas veces convertimos la buena noticia en mala, ¿no? Cuando evangelizamos, hablamos de Dios como amor, pero a la vez ponemos límites a ese amor. Es decir, excluimos del amor, del Dios amor. O no somos suficientemente abiertos, ¿no? Iglesia de brazos abiertos. Bueno, el proyecto de Dios es un proyecto guiado por el amor, por la fidelidad de Dios, del Dios amor, y que es un proyecto que se realiza en la historia humana, ¿no? Y que está en proceso de realización. Por tanto, depende muchísimo de nosotros. De ahí el verbo utilizado es proclamar, ¿no? Si no hablamos de ese reino de amor, pues será bien difícil. ¿Cómo hacerlo en términos ecuménicos y macroecuménicos, ¿no? Cuando estamos en un contexto de pluralismo religioso o al encontrarnos con hermanos de otras confesiones cristianas o de otras religiones, ¿no?
Sí, es necesario hablar, es necesario dar testimonio de la fe cristiana, como para nosotros al menos como un punto de perfección de esa autodonación de Dios o punto de llegada, pero no único. Hay elementos de verdad en las otras iglesias cristianas, hay elementos de verdad, por supuesto, semillas de semina verbi, ¿no? Las semillas del verbo, de la que habla documentos del Concilio también Vaticano II, ¿no? Para nosotros en la Iglesia Anglicana es importante recordar que la misión se encarnan, las marcas de la misión en la comunión anglicana. Eso implica una pluralidad de entradas, de cosmovisiones de mundo, de líneas sociales, políticas, sobre todo éticas, incluso morales. Por tanto, es un proyecto de proclamación de buena noticia que tiene que ser abierto, ¿verdad? Que tiene que incluir el amor de Dios, sobre todo el abrirnos a la dimensión única y particular del otro, en sus coyunturas particulares, en sus cosmovisiones, en sus preconceptos, prejuicios o juicios de valor. Pero todo ello guiado a la dimensión del reino, es proclamar una buena noticia del reino. Entonces, en ese sentido, es importante pensar la dimensión del reino de Dios como cómo se encarna para nosotros. ¿Qué significa construir el reino en el aquí y ahora de México, de Venezuela, de Colombia, bueno, de todos los países que acá estamos, ¿no? Esa dimensión del reino se concretiza en las acciones de Jesús, lo que hizo Jesús, su vida, su ministerio público, en sus discursos, pero sobre todo en su actuar, ¿no? ¿Qué fue aquello que expuso como parábolas del reino? La acogida, el abrazo, recordemos el Padre misericordioso, recordemos el buen samaritano, ¿no? El cuidado del otro, las dimensiones de la cotidianidad, del construir vida, de crear comunidad. Entonces, todas estas dimensiones se dan en la relación con el prójimo, ¿no? Ese fue el actuar concreto del reino en Jesús, ¿sí? Asumir el cuidado de los pequeñitos, el hablar con la mujer samaritana, el cuidar de la adúltera y mediar para su no condenación, el cuidado de los enfermos, ¿sí? De los leprosos, de los excluidos de la sociedad. Entonces, el prójimo es ese núcleo donde el reino se concretiza también, ¿no? Decimos el prójimo y la creación entera constituyen el altar donde Dios se revela, por tanto, donde la buena noticia se va a encarnar. La segunda marca, el enseñar, bautizar, sostener a los nuevos creyentes, bueno, ya hablamos un poquito de esto, entonces muy rápidamente la eclesiología concreta de la que hablamos es la eclesiología del pueblo de Dios, esa Cajal Yahvé, es donde pues en esa asamblea del pueblo de Dios, también la eclesía tiene esta dimensión de asamblea de pueblo de Dios, es una comunidad de creyentes, pero de nuevo que se dirime a partir del proyecto de Dios, ¿no? Es fundada por Cristo, edificada como cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por tanto, ¿cómo enseñamos, bautizamos y alimentamos la fe creyente? Eso tiene que ver con los servicios concretos diacónicos. La diaconía es ese servicio de la iglesia hacia la sociedad, es servir a la sociedad a través de la iglesia. Creo que ahí la enseñanza, la dimensión diacónica, bautismal y la
y la permanente compañía al pueblo de Dios se nutren de todas estas pastorales diacónicas, ¿no? De servicio. La catequesis, la liturgia, la homilética, todas las pastorales en los diferentes aspectos que conocemos. Aquí está la lista: pastorales indígenas, afrodescendientes, migratorias, la pastoral campesina, ¿verdad? La pastoral de la creación, trabajo pastoral diacónico con trabajadores y trabajadoras sexuales, con la población LGTBIQ+, en fin, hay muchísimo trabajo en ese sentido de la enseñanza, de dónde radica el envío o el sentido mismo de esa misión de Dios y de alimentar, por tanto, consolidar la fe creyente, que es parte de la fe crística, parte de la fe universal, pero que se va a materializar en nuestra tradición anglicana y en la experiencia concreta episcopal de la vivencia de la fe. Bueno, la tercera marca de la misión, alguna palabrita también: responder a las necesidades humanas con amor. Son los rostros, ¿no? Los rostros de personas concretas necesitadas, donde ejercemos también esa diaconía, ese servicio. Y a mí me gusta pensar esta dimensión del servicio desde el amor a través de un concepto que se llama la cura personal, y el cuidado de las personas, ¿verdad? Implica el cuidado de sí mismo, pero sobre todo hacia una dimensión del cuidado del otro. ¿Cómo respondemos a las necesidades humanas? Parte de un diagnóstico de cuáles son esas necesidades. Esta tercera marca de la misión tiene ese sentido de reconocer que hay una vulnerabilidad en nosotros y en quienes nos rodean. Por supuesto, esa vulnerabilidad es jerarquizada, no hay de otra, hay que hacer una axiología ahí, porque no todas las personas están, no todos los grupos sociales tienen este mismo nivel de vulneración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diagnosticamos en nuestras parroquias episcopales cuál es esa población que nos rodea? ¿Cuáles son las situaciones carenciales que se viven en nuestra parroquia? ¿Cuáles son en concreto eso que llamamos necesidades humanas, ¿no? Que para Platón eran necesidades muy básicas. Él partía de hablar de las necesidades de techo, alimento, ¿verdad? Y vestido, ¿no? En ese contexto. Hoy las ampliamos, por supuesto, sin educación, sin formación, incluso sin alfabetización tecnológica. Prácticamente la sobrevivencia es muy difícil, ¿no? Entonces, las necesidades humanas, podemos pensar en la pirámide de Maslow, podemos pensar, bueno, en cualquiera de las entradas, ¿no? Para entenderlas, pero sí hacer esos diagnósticos situacionales, esos análisis contextuales y de la realidad socioeconómica política de nuestras parroquias, ¿no? De nuestros enclaves, donde está nuestra iglesia, qué necesidades hay. Y es un llamado, esta cuarta marca de la misión, a acompañar en el servicio, ¿no? A escuchar, ¿no? A ser compañeros en el camino, a identificar esas situaciones de crisis o de riesgo potencial de crisis, ¿verdad? Para hacer afrontamientos. México es un país que ha trabajado muchísimo. A mí me gusta una asociación que se llama Aluna, en esto de acompañar a comunidades que han vivido situaciones o bien de desplazamientos o de violencia o algún tipo de crisis en concreto, a hacer esos procesos de afrontamiento. Y la cura personal implica pues ya una relación directa, interpersonal, de compañía, de amor, respeto, para transformar condiciones de vida. Entonces, creo que hay mucho trabajo
en esta tercera marca de la misión, yo siempre la pongo en el centro de todos los demás porque es la relación eh, del tú-yo, de la relación interpersonal que se teje, que para nosotros es muy vital en la iglesia episcopal, ¿no? Y en general la dimensión eclesial es muy interpersonal también, ¿no? Lo comunitario se teje también desde esas relaciones profundas de diálogo, de ser compañeros y compañeras de camino. Esta cuarta marca de la misión es la que más hemos venido trabajando en América Latina, en nuestros contextos de justicia, pero también a nivel mundial, en el rostro de la iglesia anglicana, de la comunión anglicana y de la iglesia episcopal. Es una iglesia que busca la justicia, el bien, la transformación de las estructuras injustas de la sociedad y la superación de la violencia, la búsqueda de la paz, ¿no? Es el llamado evangélico a tener esa hambre y sed de justicia y que se da en diferentes círculos. Quizás la tercera marca de la misión tenía que ver más con los círculos de referencia, esa relación de alteridad directa con el otro, es decir, círculo de referencia en la línea de Pierre Bourdieu, por ejemplo, son familias, amigos, los vecinos, ¿no? Hermanos de la iglesia, los que son identitariamente más cercanos. Pero esta cuarta marca de la misión busca unas relaciones que son de la alteridad. ¿Quién es el otro? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es, cuando hablamos de la samaritaneidad, de la situación que se da en la parábola del buen samaritano? Ese es el otro, el absolutamente otro, el que manifiesta ser el rostro mismo de Dios. Entonces, en nuestras sociedades lo encontramos en el habitante de la calle, por supuesto, en los migrantes, en esas personas que quizás no pertenecen a nuestros círculos de referencia más cercanos, a veces no entran a nuestras iglesias y que sin embargo hay que buscarlas. Ese es el llamado fundamental a acercarnos, ¿no? A los más necesitados. Y la dimensión, digamos, ya no de alteridad, sino más macro, es la concreción histórica que va siempre a tocar, a impactar, va a ser interpelada por los sistemas políticos, por las condiciones y sistemas económicos, sociales y culturales. Entonces, eso que llamamos las políticas sociales en nuestros países, cómo desoír esas situaciones de muerte, de violencia, situaciones de dolor y de opresión que muchas veces están presentes en nuestras sociedades. Y ahí es donde yo siento que las marcas de la misión se juegan su episcopalidad o anglicidad. Cómo ser verdadera iglesia que da testimonio en contextos difíciles, en contextos no democráticos, en contextos de violencia, en contextos de vulneración de los derechos humanos. Entonces, esa perspectiva de la justicia social, de la libertad, la paz, la solidaridad, ¿verdad? Que hace parte de la Missio Dei a lo largo de toda la historia de la salvación, digamos, es donde se juega nuestro ser episcopal de manera mucho más urgente y necesaria. La última de las marcas de la misión, bueno, es quizás la que estamos ahora trabajando mucho más por la urgencia planetaria. Hay una crisis civilizacional y una crisis planetaria, y eso significa esforzarse por cuidar la integridad de la creación y sostener y renovar la vida en la tierra, ¿no? De eso se trata esa quinta marca de la misión, que nos llama a pensarnos no solo a los seres humanos como criatura Dei, sino a toda
la creación como imagen y semejanza de Dios. Hemos sido tremendamente antropocéntricos y es el momento pues de cambiar esto. No voy a seguir ampliando, traía hasta un videíto, pero vamos a dejarlo hasta acá. Es el llamado, digamos, fundacional de pensarnos más allá de esas dimensiones de lo meramente humano. Creo que esta quinta marca de la misión también nos ha posicionado, digamos, a nivel universal, a nivel mundial, como una iglesia interesada, cuidadora, salvaguarda de la creación. Eso sería entonces que mis queridos hermanos, perdonen que me demorara tanto, que hablara muchísimo, nos pasa a los profesores y profesoras. Para nada, reverenda Loira. Creo que si yo soy emocionadísimo. Vas, cuando dijiste, traigo un videito y yo, pues, ¿por qué no lo pones? Pero bueno, entiendo que te quieres ajustar un poco al tiempo que habían hablado también con el reverendo Limo y también, bueno, entendiendo que para ti ya son las 10 de la noche en Y que tengo Colombia. clases a las 7 mañana. Exacto, y 7 tiene de la clase mañana. tempranísimo mañana. Muchísimas gracias por este recorrido y entender, hacernos este barrido para llegar a entender un poco sobre las 5 marcas de la misión, porque desde mi perspectiva a veces siempre nos quedamos repitiendo. Las 5 marcas de la misión son A, B, C, D y E, punto. Y las repetimos como loros y loras y a veces ni siquiera entendemos de dónde viene, cuál es realmente el trasfondo teológico que hay detrás de esas 5 marcas de la misión, bíblico-teológicas además, ni siquiera teológicas, bíblico-teológicas de las 5 marcas de la misión. A veces planteamos algunos elementos y nos dicen, nos responden, no porque eso no es bíblico, no porque eso no es teológico, no porque eso no es el quehacer de la iglesia. Y vemos hoy, bueno, en mi perspectiva, que nos entras justamente a reflexionar de estos elementos de los que nos hablas de las 5 marcas desde entender la misión de Dios y las misiones de las iglesias, ¿no? Y a partir de esto hay una primera pregunta de Carlo Magno que pregunta, dice, ¿cómo se concibe la naturaleza esencial del misionero y su relación con el concepto de misión como un envío en el servicio al mundo desde la iglesia, considerando la llamada concreta del pueblo de Dios y su propósito en el proyecto de Dios, entre paréntesis, reino? Sí, muchas gracias, Fray Sergio, y a Carlo Magno, por supuesto. Bueno, creo que la naturaleza, eh, esto apunta a una ontología a veces, ¿no? ¿Qué es ser misionero? ¿Qué es asumir la misión de? Yo creo que muchas veces pensamos en el misionero como una figura, eso nos viene de nuestra tradición. Recordemos que nuestras iglesias vienen de las iglesias madres norteamericanas o europeas, ¿verdad? Somos iglesias de segundas, terceras generaciones, somos iglesias hijas de misioneros, misiones. Recuerden que empezamos en América Latina como misiones, de hecho, Y la figura del misionero, había todo tipo de figura del misionero, ¿no? De las iglesias del protestantismo histórico, incluyendo a nosotros, pues eran misioneros mucho más formales, digamos, institucionalizados, si se quiere, venían ya con una formación, venían con respaldo de las iglesias madres del norte, pero hay toda una serie de oleadas de misioneros, ¿no? Muchas iglesias en el continente, en el sur, llegaron en segundas, terceras oleadas de misioneros norteamericanos que no traían un respaldo institucional, son más esas iglesias de la segunda reforma o del movimiento pentecostal. Entonces la figura del misionero siempre ha sido polémica, incluso problemática. Incluyó la inculturación de la fe, eso que ubicamos en el catolicismo romano, tanto español como portugués, ¿verdad? Como invasión en el contexto de la conquista y colonización violenta, eh,
frente a las culturas ancestrales, frente a las cosmovisiones, eso lo siguieron sosteniendo muchos de los misioneros, ¿no? Nos trajeron, yo crecí en una iglesia con órgano de tubo, ¿eh? Es decir, el órgano de tubo, el mezzanini, es muy bonita la liturgia y todo, pero nunca pensamos en las maracas o las guitarras y demás. Esa era una de las mentalidades misioneras de ese momento. Entonces, primero sería eso, superar esas visiones del misionero como un enviado particular. Todos somos Cajal Yahvé, todos somos pueblo de Dios, todos debemos asumir la misión. Entonces, no hay una esencialidad, ¿eh? A la manera esencial ontológica del misionero como una naturaleza específica, diría yo, pero sí hay un llamado y una caracterización de quienes somos llamados a o enviados, ¿verdad? Para realizar eso que tú llamas, ¿verdad? El propósito, el proyecto del reino. Y yo diría que la primera caracterización tiene que ser el amor, el servicio, ¿eh? Eso que está en las marcas de la misión también. Y la inclusión, entender que la buena noticia tiene que ser siempre buena noticia, que la hacemos mala noticia allí donde ponemos estos límites, donde ponemos trabas al amor de Dios, somos nosotros los que cerramos, digamos, esa acogida del Padre misericordioso, ¿no? Entonces, el servicio, el amor, eso hace parte de la naturaleza de acogida, de inclusión, de escucha, de acompañamiento. Ser compañeros en el camino implica, sí, dar a veces algunas pautas a partir de la experiencia cristiana particular, pero nunca puede ser un método único ni una guía única, ¿verdad? Para vivir la fe. Creo que tenemos que abrirnos también a la pluralidad de expresiones de la fe, de experiencias de la fe que nos vienen de las comunidades nuestras en diferentes lugares. Entonces, eso yo diría, ¿no? Sí, termina siendo esencial, termina siendo más que esencial, yo diría primordial, parte de unos principios fundantes, y esos son, bueno, cristológicos en el sentido es que el maestro los pone, digamos, sobre el tapete, nos los enseña, nos muestra al Padre y esas son las dimensiones. Sí. Muchas Ah, y gracias, la reverenda. cita, sí. Ah, sí, La que cita había de una corrección Abraham, de Génesis, sí, creo que la del corrigió. Génesis, claro, Ajá. que ahí se Eh, quedó. ok, tú nos Génesis hablabas. 1 al 11 es solo historia de los orígenes, a partir del 12 inicia Abraham. Sí, sí. Tú nos hablabas de el amor, el servicio, la inclusión, ahorita con la respuesta a Carlomagno. Y creo que en esos términos Alejandro Montes de Oca hace como un comentario y también podría ser para reflexionar con los sucesos bélicos en los que están inmerso el mundo en estos momentos. Es muy difícil que la gente acepte el Evangelio, concretamente cuando se habla de amar al prójimo como a uno mismo. Esto por lo que se refiere al exterior de la iglesia, ya sea el interior, y pone el ejemplo de la provincia nacional, asumo que está hablando de la IAM, de la Iglesia Anglicana de México, que existe una profunda división. Eh, yo en eso también entender un poco cómo a veces creamos el ateísmo social, a veces somos culpables del ateísmo social con todos estos temas de tomar partido en los sucesos bélicos. ¿Cómo se ve desde la misión estos elementos, reverendo? Sí, claro, muchísimas gracias, ¿no? El testimonio de la fe pasa por la coherencia. Creo que eso fue lo que Jesús vivió, ¿no? Su llegar hasta la cruz del Calvario implicó una coherencia con lo que predicaba, ¿no?
nosotros no somos tan coherentes y es en ese sentido que decimos, la iglesia se acerca al reino, busca manifestar, ser expresión, signo, le llamamos en teología, que implica una simbólica, implica una mostración, pero parcial, es signo del reino, pero no es el reino, lamentablemente, ¿no? Entonces, esa coherencia nos falta cuando pues no mostramos, no ser los buenos enviados para anunciar una buena noticia, ¿verdad?, a un mundo para su transformación. ¿Cuántas guerras no se han hecho en nombre del cristianismo, en nombre de la fe cristiana, ¿no? Todavía tantos capellanes de guerra, ¿no? Acompañan a los ejércitos. Todavía el billete del dólar sigue diciendo "In God we trust", pero ¿eso qué significa? Cuando en nombre de una economía mundial globalizada, ¿verdad? Y cada vez con mayores brechas entre los más ricos y los más pobres, pues se evidencia una inequidad y una pobreza extrema a la que hemos llegado. Nunca habíamos llegado a unos niveles eh, en medio de esta crisis civilizatoria a nivel mundial. Bueno, las guerras son esta expresión más dura, más difícil, ¿no? De la falta de testimonio cristiano, ¿no? Allí, cuando la cristiandad, sea la que sea, ¿verdad?, está inmersa en ella, ¿no? Y en estos días estamos viviendo también esa caja al Yahvé, ese pueblo hebreo del cual el judeocristianismo viene, en una situación tremendamente difícil, dolorosa, ¿verdad?, cruenta de agredir, ¿no?, a poblaciones también civiles que no tienen que ver con Hamas o que no tienen que ver con el terrorismo, sino que es la invasión también al pueblo palestino. Entonces, sí, donde quiera es evidente la difícil aceptación del Evangelio a partir de la falta del testimonio creyente. Mucho más como dice Alejandro, el hermano Alejandro, pues que si eso se da al interior de la iglesia, ¿no? Nuestras divisiones, nuestra falta de comunión, nuestra falta de perdón los unos a los otros, y de comprensión mínima. No tenemos que pensar como los demás, de eso no se trata el Evangelio. La pluralidad marcó a la iglesia cristiana desde sus orígenes, pero sí hay que dar un paso hacia el otro en el sentido testimonial de abrirnos a la escucha, ponernos en el zapato del otro, ser capaz de entender, intentar entender posiciones que no son adversas a veces, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que esto es difícil. También hay un Gracias. comentario de Mario David que dice: muchas gracias, reverenda, qué hermoso es aprender dentro de las marcas como un descubrirnos, amados por Dios y puesta en el testimonio Amén. basado en el servicio de Dios, en el servicio. Dios la bendiga abundantemente. Muchas gracias, María Después David. tenemos un comentario de Roberto Carlos Ábrego. De acuerdo que la misión se vive en el día a día en todas las cosas. Y finalmente, último comentario que encuentro es de la reverenda Elizabeth. Lo más hermoso de las 5 marcas es que pueden ser desarrolladas tanto por laicos como por clero. No existe distinción frente a la posibilidad de aplicarlas. Excelente. Muchas gracias, reverenda. Sí, efectivamente son 5 marcas para el pueblo de Dios, para todos los bautizados y bautizadas y más allá. Cuando hablamos del pueblo de Dios, en el sentido que decíamos la humanidad plena. Bueno, si no hay más comentarios, no nos queda más que agradecer a la reverenda Loida por esta excelente exposición que también nos da algunos parámetros para poder saber qué tenemos que hacer
como iglesia, ¿no? Porque creo que eso también es como el mensaje central, porque a veces decimos, no sabemos qué hacer. Y tenemos las 5 marcas, tenemos los evangelios, tenemos todo y siempre decimos, es que no sabemos cuál es el camino, no sabemos cómo hacerlo. Y creo que hoy nos diste una reflexión profunda de el trabajo está ahí, el trabajo está puesto y hay que poner las manos en el arado. Para terminar, pues aprovechando que la tengo aquí también, pues te agradezco una oración de cierre del encuentro y nos veríamos dentro de 8 días. Claro que sí, Fray Sergio. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá esta noche. Gracias por la escucha, ¿verdad? Atenta. Y bueno, por abrir estos espacios. Demos gracias entonces al Dios de la vida por su compañía en esta noche. Señor, te damos gracias porque tu amor misericordioso nos envuelve. Gracias porque nos convocas, nos llamas y nos envías. Te pedimos que nos des corazones abiertos y agradecidos, mentes capaces de abrirse al otro, al mundo, a la realidad del cosmos, y que nos des manos y pies para andar, manos para trabajar por tu reino. Ayúdanos, Señor, como Iglesia de Jesucristo en América Latina, a discernir los signos de los tiempos para nuestros países, para nuestras regiones, para las comunidades donde estamos trabajando. Bendícenos y quédate cerca de nosotros ahora y eternamente. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos, hermanas. Muchas gracias, reverenda Loida. Y nos Gracias. encontramos el próximo viernes 20 de octubre. Perdón, a las 8 de la noche. Bendiciones. Hasta Bye, bye. luego. Bendiciones. Muchas Buenas gracias. noches, bendiciones. Hasta luego, buenas noches.